Y voy a dictar la sentencia hoy 9 de septiembre del año 2020, siendo las 4:16 de la tarde, luego de haber agotado todas las etapas procesales que se consagran en los artículos 77 y 80 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, normas que fueron a su vez modificadas por los artículos 11 y 12 de la Ley 1149 del año 2007. Se ha surtido en su totalidad el trámite de instancia, no observo causal alguna de nulidad que invalide lo actuado. Se encuentran reunidos los presupuestos como quiera que la demanda se presentó y el proceso se adelantó, observando las formas establecidas para esta clase de juicios. Razones pues que llevan a este servidor judicial a resolver sobre las pretensiones de la demanda y las excepciones propuestas teniendo en cuenta los siguientes antecedentes. Al momento de fijar los problemas jurídicos, se estableció que estos se responderían o se resolverían dando respuesta a los siguientes interrogantes. Primero, establecer si el auxilio de alimentación y rodamiento constituyen o no salario en la forma solicitada en la demanda y determinar si hay lugar a declarar ineficaz o ineficaces los parágrafos 2 y 3 de la cláusula sexta del contrato de trabajo, de acuerdo a lo dispuesto o a la luz del artículo 43 del Código Sustantivo del Trabajo. El segundo problema jurídico que se identificó fue verificar si el actor laboró o no en horas extras. En tercer lugar, determinar si hay lugar al pago de la reliquidación de las acreencias laborales y las indemnizaciones señaladas en el acápite de pretensiones de la demanda en forma principal o la indexación como subsidiarias. Y por último, entraremos a verificar si alcanza prosperidad alguna de las excepciones planteadas como medio de defensa por la sociedad demandada. Para resolver este asunto acudiremos a lo reglamentado en los artículos 4, 13, 48, 53, 230 de la Constitución Política. Analizaremos algunas normas del Código Sustantivo del Trabajo, artículos 127 y 128, en lo referente pues a las qué constituye factor salarial, qué no constituye factor salarial, pacto de salarización, y en lo demás miraremos algunos aspectos del contrato de trabajo y de las demás reclamaciones. En el tema de la carga dinámica de la prueba, pues acudiremos a lo reglamentado en el Código General del Proceso, artículos 164 y 167. Y en todo lo que tiene que ver con la libre formación del convencimiento, con el análisis de la prueba, pues acudo a lo consagrado en los artículos 60 y 61 del Estatuto Procesal Laboral y algunas sentencias de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional que, de ser necesario, las expondré a lo largo de esta providencia. A continuación voy a identificar la teoría del caso que defiende cada uno de los intervinientes, la confrontaré con el material probatorio, daré respuesta a los problemas jurídicos para establecer cuál de las teorías sale avante. La parte demandante considera que existió un contrato de trabajo con la empresa Takamis S.A. a término indefinido desde el 4 de enero del 2017 al 17 de junio del 2019. Fue contratado para prestar labores de director de logística con un salario mensual inicial de 1.500.000 pesos y adicionalmente le pagaba una suma mensual de 500.000 pesos por auxilio de alimentación y otra suma igual de 500.000 pesos por auxilio de rodamiento. Dice además que las horas extras no le fueron pagadas sobre la base del salario que realmente devengaba el actor y por lo tanto le adeuda al empleador la reliquidación de las cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, prima de servicios, indemnización, artículo 99, ley 50 del 90, indemnización por terminación del contrato sin justa causa y la sanción moratoria. Por su parte, la llamada a juicio, al contestar la demanda, en su teoría manifiesta que no debe prosperar ninguna de las pretensiones. Admite que entre las partes existió un contrato de trabajo a término indefinido de enero del 2017 a junio del 2019, que fue terminado por el empleador. Bueno, ese contrato lo admite en los mismos extremos de la parte inicial. Dice que fue terminado por parte del empleador y le pagó la indemnización legal. Admite las funciones que eran de jefe de logística conforme al contrato.
indica que estas funciones las cumplía precisamente en un cargo de dirección, confianza y manejo, que por ello no tendría derecho entonces a horas extras, que el salario era una suma fija y está señalada en cada uno de los desprendibles de pago de nómina. Pero esa es la respuesta a lo acordado en el contrato de trabajo. Los demás pagos no constituyen salario, ya que estos valores de auxilio de alimentación y de arrendamiento no son salario, pues existe la cláusula de exclusión salarial de esos conceptos. Por lo tanto, a su juicio no hay lugar a acceder a reliquidar las prestaciones sociales y proponen como excepciones las que denominó inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, prescripción, buena fe y compensación. Hasta ahí tenemos entonces lo indicado por cada uno de los intervinientes. Como pruebas, pues se llegaron una serie de documentos y también se recepcionó interrogatorio al representante legal por parte de la apoderada judicial del demandante. Se recepcionó el testimonio de Julián Medina Bejarano y a pesar de que este servidor judicial decretó de oficio declaración de parte, pues consideraron no hacer uso de ella para darle igualdad a las partes, toda vez que la parte demandada no solicitó interrogatorio de parte. Señala el artículo 4 de la Constitución Política que cuando hay incompatibilidad entre la Constitución y la ley y cualquier norma jurídica debe aplicar de preferencia las disposiciones constitucionales. Hablamos a partir de la Constitución de 1991, entonces que el derecho se constitucionalizó, entre ellos pues no es ajena a la regulación laboral. El artículo 13 de la Constitución Política, en su inciso 3, establece que el Estado debe proteger especialmente a las personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en condiciones de debilidad manifiesta y sancionar los abusos o maltratos que se cometan contra ellas. El Código Sustantivo también trae una regulación al respecto en el artículo 9 e indica que el trabajador goza de la protección del Estado, razón por la cual los funcionarios públicos propenderán por una debida y oportuna protección para la garantía y eficacia de sus derechos de acuerdo con sus atribuciones. Y en el tema de los contratos, pues están regulados por el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo, que precisamente habla del contrato de trabajo, el cual obliga a una persona natural o permite pues que se celebre entre una persona natural y una persona jurídica o entre dos personas naturales, estableciéndose la subordinación, la remuneración y la actividad personal. En este caso, pues, no hay discusión al respecto, pues el contrato fue aceptado. Concretamente, la existencia del contrato de trabajo a término indefinido, como los extremos, pues están aceptados. Y está claro, pues, que esa relación laboral empezó el 4 de enero del 2017 al 17 de junio del 2019. Es decir, no hay lugar a hacer ningún otro análisis sobre este punto. Y además de lo anterior, las dos partes aportaron el escrito individual de trabajo a término indefinido. Está claro que lo suscribió como empleador la empresa Takami Sociedad Anónima y como trabajador Gildo Antonio Rociano Estrada. Con un salario inicial de 1.500.000 pesos, tal como lo puedo observar a folio 84. Adicionalmente, la parte demandada adosó la liquidación final que se encuentra en folio 127 de fecha 17 de junio del 2019, firmada por el mismo trabajador, donde recibe la suma de 3.759.467 pesos por indemnización, artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo y demás prestaciones sociales. De ahí que el demandado, pues, apoderado judicial de la parte demandada, considera que pues esta indemnización se cubrió. Y finalmente está una constancia laboral aportada, expedida por la empresa, vista folio 132, donde da cuenta que el contrato se inició el 4 de enero del 2017 y terminó el 17 de junio del 2019 y admite como cargo director de logística.
de lo anterior, que ha demostrado que efectivamente entre las partes existe un contrato de trabajo a término indefinido, sin solución de continuidad en los extremos mencionados, terminados sin justa causa por el empleador. Hasta ahí pues no hay discusión al respecto. Con respecto al salario, la parte demandante sostiene que el salario básico era para el año 2017 en la suma de 1.500.000 pesos mensuales, que para el año 2018 ascendió a 1.800.000 pesos y para el año 2019 a 1.908.000 pesos. Pero adicionalmente a ello pretende que las sumas recibidas por la cantidad de 500.000 pesos, denominado auxilio de alimentación, y 500.000 pesos denominado auxilio de rodamiento, sean constitutivos de salario, pues considera a su juicio que no obedece la realidad y que en forma disfrazada se pretendía quitarle el carácter remunerativo. La parte demandada señala que el salario estaba plenamente pactado y los pagos que reclaman no obedecen jamás a una retribución directa de la prestación del servicio, que no era retributivo por la labor desempeñada, pues estos pagos también los recibió durante la época de vacaciones o cuando estuvo incapacitado, lo cual demuestra que no era retributivo del servicio, sino que ayudaba a la prestación del servicio. Esa es la posición entonces que tenemos cada uno de los intervinientes. Revisamos el contrato, que en principio es ley para las partes, toda vez que se entiende que es un contrato bilateral donde está plasmada la voluntad de los contratantes. Y encontramos en la cláusula quinta y sexta, que aparece a folio 84, se habla de que el salario era de 1.500.000 pesos como básico. Y allí también habla de que dentro de esa suma se encuentran remunerados los descansos dominicales y festivos. También indica que algunas sumas no constitutivas de salario conforme al artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, tales como subsidio de transporte, de alimentación. Y en los parágrafos 2 y 3 de la cláusula sexta se indica que si el trabajador, por razones de la naturaleza de su cargo, percibe auxilio de alimentación o de rodamiento, las partes son conscientes y así se hace constar que las sumas que se cancelan al trabajador por estos conceptos no constituyen salario. Hasta ahí pues está la cláusula de salarización consignada. Ahora bien, revisadas las colillas de pago de los salarios desde febrero del año 2017 hasta el 23 de julio del 2019, que aparecen a folio 91 a 123, se observa que el salario básico era para el año 2017 1.500.000 pesos, para el año 2018 1.800.000 pesos y para el año 2019 1.908.000 pesos. Sobre este punto pues no hay discusión. Pero se observa que el trabajador a partir del mes de enero del 2017 empezó a recibir un pago mensual de 500.000 pesos que lo denominaron auxilio de alimentación. Y a partir del año 2018 empezaron a reconocer el auxilio de alimentación como también un auxilio de rodamiento por la cantidad de 500.000 pesos. 500.000 pesos que le asignaron a cada uno de estos rubros. Para el año 2019 estos dos auxilios se incrementaron y se subieron a la suma de 530.000 pesos. Y también observo que fue regularmente recibidos mes a mes por parte del trabajador. Corresponde entonces analizar si estos auxilios de alimentación y de rodamiento constituyen o no salario o si fue simplemente un reconocimiento por mera liberalidad del empleador. Acudimos a las normas que regulan estos aspectos y encontramos el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, que establece, abro comillas, no constituye salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que reciben dinero o en especie no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. Tampoco las prestaciones sociales de que trata el título octavo y noveno, ni los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie, tales como alimentación, habitación o vestuario,
primas extralegales, vacaciones de servicios o de Navidad. Bajo este precepto, entonces, encuentra el despacho que la ley le da el valor de cláusula de exclusión salarial siempre y cuando las mismas hayan sido pactadas por las partes. Precisamente por esa circunstancia de ser un contrato bilateral y de carácter consensual, es decir, de mediar la voluntad de las partes. Revisamos el contenido del artículo 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo para efectos de verificar el mencionado pago denominado auxilio de alimentación y también auxilio de rodamiento, que fue acreditado, pues así se desprende de los recibos de pago. En principio, pues hablamos entonces de que no pueden ser tenidos en cuenta como salario, pues como se sabe, el auxilio de transporte o de rodamiento y el de alimentación no es salario por exclusión del artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo. De tal manera que debemos analizar en su conjunto todas las pruebas y lo expuesto por las diferentes posiciones de la Corte Suprema de Justicia en sus providencias de cierre en la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral. Es decir, si la finalidad real del pago que percibió el demandante a título de auxilio de alimentación o auxilio de rodamiento no fue para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, lo cual demostraría que lo recibió por el demandante por tales conceptos y que no tendría naturaleza salarial, o si lo fue como retribución del servicio y en consecuencia tendría efectos salariales retributivos del servicio. Frente a este tema de los pactos de desalarización, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha venido haciendo los correspondientes estudios y es así que en una sentencia del 12 de febrero de 1993, cuyo magistrado ponente en esa época fue el doctor Hugo Suescún Pujol, al referirse a los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo, indicó: estas normas en lo esencial siguen diciendo lo mismo bajo la nueva redacción de los artículos 14 y 15 de la Ley 50 de 1990, puesto que dichos preceptos no disponen, como pareciera darlo a entender una lectura superficial de sus textos, que un pago que realmente remunera el servicio y por lo tanto constituye salario ya no lo sea en virtud de disposición unilateral del empleador o por convenio individual o colectivo con sus trabajadores. En efecto, ni siquiera al legislador le está permitido contrariar la naturaleza de las cosas y por lo mismo no podría disponerse que un pago que retribuye la actividad del trabajador ya no sea salario. Lo que verdaderamente quiere decir la última parte del artículo 15 de la Ley 50 del 90, aunque debe reconocerse que su redacción no es la más afortunada, es que a partir de su vigencia, pagos que son salario pueden no obstante excluirse de la base del cómputo para la liquidación de otros beneficios laborales, entre paréntesis indicó prestaciones sociales e indemnizaciones. Y en otras sentencias más recientes, hay una del 2011, cuyo ponente fue el doctor Gustavo José Género Mendoza, hace un análisis de los elementos que constituyen salario y cuáles no constituyen salario. Y lo dijo la Corte en las siguientes palabras, abro comillas: de conformidad con el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, en la forma como fue modificado por el artículo 14 de la Ley 50 de 1990, se entiende por salario, cito entre comillas la Corte, no solo la remuneración ordinaria fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas sobre sueldos, bonificaciones habituales, valor de trabajo suplementario, de horas extras, valor de trabajo en días de descanso obligatorio, porcentaje sobre ventas y comisiones. Sigo indicando más adelante, lo anterior indica que un elemento caracterizador del salario es que corresponda a un pago como contraprestación directa del servicio del trabajador, cuya forma o denominación puede adoptarse de diferentes formas, es decir,
un salario fijo o uno variable o uno compuesto por una suma fija y otra variable en dinero o en especie, así que cuando el pago que recibe el asalariado tiene como causa inmediata el servicio que éste presta o su actividad en la labor desempeñada, será salario sin que las partes puedan sin que las partes puedan convenir en sentido contrario, como ocurre, por ejemplo, cuando se trata de trabajo suplementario, horas extras, trabajo en días de descanso obligatorio o en las ventas realizadas por el trabajador. En estos casos, cualquier cláusula que las partes acuerden para restarle la naturaleza salarial a los pagos que recibe el trabajador por estos conceptos será ineficaz. Cierro comillas. Y más reciente, ya en el 2018, en la sentencia SL 5159, dictada dentro del radicado 68.303 con ponencia de la doctora Clara Cecilio Dueñas Quevedo, indicó: tal es el caso, abro comillas, tal es el caso de los auxilios extralegales de alimentación, habitación o vestuario, las primas de vacaciones o de Navidad, no obstante que estos conceptos no retribuyen directamente la actividad laboral, en tanto que buscan mejorar la calidad de vida del trabajador o cubrir ciertas necesidades. Sin embargo, de no mediar un acuerdo de exclusión salarial, podrían ser considerados salarios o plantear su discusión. Por lo tanto, no es correcto afirmar que se pueda desalarizar o despojar del valor del salario a un pago que tiene por esa naturaleza, sino más bien anticiparse a precisar que un pago esencialmente no retributivo, en definitiva, no es salario por decisión de las partes. Además de lo anterior, esta Corte ha sostenido que estos acuerdos, en tanto son una excepción a la generalidad salarial que se reputa de los pagos realizados en el marco de una relación del trabajo, deben ser expresos, claros, precisos y detallados de los rubros cobijados en él, pues no es posible el establecimiento de cláusulas globales o genéricas, como tampoco vía de interpretación o lectura extensiva, incorporar pagos que no fueron objeto del pacto. Por ello, la duda de si determinado elemento está o no incluido en este tipo de acuerdos debe resolverse en favor de la regla general, esto es, para que para todos los efectos sea retributivo. Y citó a la misma Corte esa otra sentencia, la SL 1798 del 2018. Finalmente, para sustentar también la decisión que me encuentro tomando, hay una sentencia con ponencia también de la autora Clara Cecilio Dueñas Quevedo, del 18 de mayo del 2016, sentencia SL 8216, indicó, abro comillas, se pactó así en favor del trabajador el pago de 362.000 pesos mensuales a título de auxilio y se le restó incidencia salarial. Sin embargo, en dicho documento no se presentó una explicación circunstancial del objetivo de este pago, ya que no justificó para qué se entrega, cuál es su finalidad o qué objetivo cumple de cara a las funciones asignadas al trabajador. Es decir, las partes en el referido convenio le niegan incidencia salarial a este concepto sin más, de lo que había que concluir que se trata de un pago que tiene como causa inmediata retribuir el servicio subordinado del demandante. Siguió diciendo la Corte, en efecto, vistos sin mayores elementos de juicio las condiciones de ese pago, entre ellas su habitualidad o periodicidad, su no entrega gratuita o libre y su vocación de acrecentar los ingresos del trabajador, permiten concluir que está inequívocamente dirigida a retribuir directa e inmediatamente el servicio prestado. Ahora, el accionado, al dar respuesta, se limitó a decir que sobre esa suma hubo un acuerdo de exclusión salarial. No obstante lo anterior, ese argumento de la defensa por sí solo es insuficiente y poco persuasivo a la hora de justificar su conducta, sobre todo si se tiene en cuenta que, a la luz de las características del auxilio, era inequívoca su intención de remunerar el servicio prestado. Hasta ahí lo de la Corte. Descendemos al caso que nos ocupa y encontramos que entre las presentes diligencias, la parte demandada, desde el mismo momento de la contestación de la demanda, pues admitió el pago de los auxilios y indica que lo recibió incluso en épocas de vacaciones y de incapacidad médica,
Y eso también se encuentra reflejado en los documentos o desprendibles de pago. Podemos hablar de uno del mes de mayo del 2019, donde estuvo en incapacidad médica y no hubo descuento alguno. Sin embargo, no existe una justificación dentro del contrato del por qué se le pagó al actor a partir del mes de enero del 2018 en adelante un auxilio de rodamiento en forma constante. Y no se demostró en juicio, pues, que el actor realizara sus actividades por fuera del lugar de trabajo o que tuviera alguna especial circunstancia que lo obligara a cubrir mayores valores en los pagos de ese transporte. Es así pues que el señor Julián Medina Bejarano, testigo de la parte demandada, al momento de rendir el correspondiente testimonio, indicó que las actividades las realizaba desde la planta principal, a pesar de que existían 20 puntos, pero que sus actividades las realizaba desde allí y que ocasionalmente pues tenía que trasladarse a algún lugar. No es en forma constante, pues así lo va a conocer el testigo. Igualmente, si bien es cierto, pues en el interrogatorio no se logró ninguna confesión por parte del representante legal de la sociedad demandada, señor Andrés Castillo Barbosa, pues con el testigo queda claramente establecido para este servidor judicial, a pesar de que hubo tacha de sospecha por la apoderada judicial de la parte demandada, perdón, de la parte demandante. Encuentro que este testigo fue claro, fue preciso en lo que a él le consta, lo que pudo percibir por los órganos de su sentido. Entonces le doy plena veracidad a ese testimonio. Para efectos de establecer que efectivamente no hay ninguna justificación para el pago de auxilio de rodamiento, para dejarlo por fuera del valor retributivo del servicio, y puedo concluir claramente entonces que este auxilio de rodamiento se ingresó al patrimonio del demandante, enriqueció al demandante. Era pues, no era para cumplir a cabalidad sus funciones como efectivamente debe ser pactado cuando tiene certeza la cláusula de desalarización. Aparece otro sí en el contrato visto a folio 88, mediante el cual se designa como director de logística a partir del 1 de enero del 2018. Ese cargo es descrito como jefe de logística, que aparecía a folio 89, y director de logística visto a folio 90, pues como claramente quedó establecido, no hay ninguna claridad en que tenga que cumplir con funciones fuera del lugar habitual de su trabajo. Y por eso es que considero que a partir de ese momento le reconocen ese auxilio de rodamiento, y sin ninguna justificación, más allá pues entonces de retribuir el servicio, pues esa es la que me ha demostrado el juicio en el día de hoy con las diferentes pruebas, tanto pues lo consignado en el contrato, lo que se encuentra también demostrado con la prueba documental recibida, como son desprendibles de pago, y también con lo expuesto por el testigo, que si bien es cierto fue pedido por la parte demandada. Ahora, el tema del auxilio de alimentación, pues también en determinadas ocasiones se puede establecer ese tipo de auxilios como no salarial, cuando tenga también como finalidad precisamente pues conceder una mejor calidad de vida a los trabajadores, como lo sostiene la Poder Judicial de la parte demandada en su teoría del caso. Sin embargo, regularmente este tipo de pagos se hace cuando los trabajadores deben ausentarse del lugar habitual de sus servicios, en desplazarse a otra ciudad o a otro lugar distinto, y requieran pues el pago no solamente de alimentación, sino también de hospedaje. Por eso es que se permite también el pago de salarización, pero con esa finalidad. Sin embargo, aquí la única justificación que encuentro de la parte demandada es el hecho de que por unas condiciones específicas de las autoridades que vigilan pues esta actividad de negocios referentes a la gastronomía, pues no podrían consumir alimentos al interior de los establecimientos o de los puntos de distribución o de elaboración de los mismos. Sin embargo, pues esto no es suficiente justificación para quitarle el carácter de salario
a esa retribución que indudablemente era directamente para retribuir el servicio, aumentó, acrecentó el patrimonio del demandante. Queda entonces a juicio de este servidor judicial que el pago recibido como prima de alimentación y de rodamiento sí constituye salario por cuanto se verificó que hubo un cambio de cargo, sí aumentó su salario. Y claro, quedó pues para este servidor judicial que esos pagos sí ingresaron al patrimonio del trabajador, no fue para el simple cumplimiento de funciones. Por esa razón es que traje como precedente lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia, estos antecedentes jurisprudenciales, por la situación especial que se presentaba en este caso. Y era la parte demandada la que le correspondía demostrar que ese pago, este tipo de emolumentos entregados al trabajador, fueran precisamente para realizar o para cumplir a cabalidad sus funciones, no para enriquecer su patrimonio. Si bien es cierto, se pactó, existe la cláusula pactada de desalarización, no menos cierto es que al no tener justificación demostrada dentro del pacto o dentro del contrato, pues simplemente podemos ver que fue una situación propuesta por la parte demandada, como ya lo advertí, sin justificación, de mera liberalidad. Resulta ineficaz esta cláusula a la luz del artículo 43 del Código Sustantivo del Trabajo, pues los parágrafos segundo y tercero de la cláusula sexta del contrato de trabajo no puede tenerse pues por satisfecha la condición de que se entregó una explicación circunstancial del objetivo de ese pago. No se justificó para qué se entregaba, cuál era su finalidad y qué objetivos se cumplían a cara de las funciones asignadas al trabajador. Por lo tanto, se debe despachar favorablemente las pretensiones de la demanda y se tendrán entonces estos guarismos recibidos por el trabajador mensualmente como salario o como factor salarial. Pasamos a estudiar el tema de las horas extras. Demandante manifiesta que las horas extras pagadas son constitutivas de salario que deben tenerse en cuenta como ingreso base de liquidación para liquidar prestaciones sociales. La parte demandada manifiesta que no existe una sola evidencia de que el demandante hubiera elaborado horas extras. Además, las funciones desempeñadas eran de dirección, confianza y manejo y por ende no tenía un horario establecido, que si en alguna oportunidad se le pagó o prestó algún servicio adicional, se le canceló debidamente, como aparecen los desprendibles de pago. Revisada la petición, evidentemente viene relacionada en forma genérica, no se discrimina cuál fue el horario extendido o dominical o festivo. Si bien es cierto, el testigo dijo que en algunas ocasiones, el testigo Julián Medina Bejarano indicó que en algunas ocasiones les correspondía pagar, mejor trabajar, dominicales y festivos, pues le reconocían estos rubros. Revisada la petición, pues como ya lo dije, viene en forma genérica y pues a los jueces les está prohibido hacer cálculos o suposiciones acomodaticias para liquidar las horas extras. En la cláusula séptima del contrato de trabajo señala como jornada de trabajo la máxima prevista en el artículo 164 del Código Sustantivo del Trabajo. Y ese artículo permite acordar jornadas semanales de 48 horas, permite jornadas diarias flexibles, permite la distribución en máximo 6 horas a la semana. Asimismo, se puede pactar que el empleado que desempeña un cargo de dirección, confianza y manejo, pues están excluidos de la jornada máxima legal de trabajo, por eso no tendrían derecho a horas extras. Y en la cláusula 11ª del contrato, pues dice las razones de las funciones de dirección, confianza y manejo. Y dice que pues estas funciones están excluidas de la regulación sobre jornada máxima legal y por lo tanto deberá elaborar las horas necesarias para acabar cumplimiento de sus funciones, por lo cual no habrá lugar a reconocimientos y horas extras.
El artículo 158 del Código Sustantivo del Trabajo establece que la jornada ordinaria es la convenida por las partes o a falta de convenio la máxima legal. El artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por la Ley 789 del 2002, en su artículo 25 estableció que el trabajo ordinario es el que se realiza entre las 6 de la mañana y las 22 horas, o sea, las 10 de la noche. Y el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por la Ley 50 del 90, en su artículo 20, estipuló que la duración máxima es de 8 horas al día y 48 horas semanales. Ahora, no hay lugar a hablar sobre la reforma que redujo la jornada diurna a las 9 de la noche, pues este contrato inició antes de la reforma. En consecuencia, podemos establecer claramente que pues, la jornada es flexible y se puede distribuir en 6 horas a la semana con un día de descanso obligatorio. El día de descanso puede coincidir o no con el domingo. Puede repartir el tiempo de trabajo de manera variable durante la semana. El trabajo puede ser máximo de 4 horas mínimo de 4 horas y máximo de 10 horas diarias, sin lugar a recargo por trabajo suplementario. El número de horas de trabajo promedio semanal no puede ser de 48 horas. Jornada ordinaria de 6 a 10 de la noche, hoy según la reforma, según la ley 1846 del 2017 hasta las 9 de la noche. En este caso, pues se le indagó al representante legal cuál era el horario de las labores y él dijo que ingresaba entre las 6 y las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Por lo tanto, encontramos que con la confesión que se buscaba, pues está dentro de la hora normal diurna. Y no encuentro otra confesión que nos lleve a concluir que se elaboró en un horario diferente. Ahora, dentro de las pruebas allegadas hay unas colillas o desperdicios de pago, las que encontramos a folio 20 a 29, y se paga unos días festivos laborados en febrero a noviembre del 2018 y a folio 42 en agosto del 2017. Ahí aparecen algunas horas extras recibidas en algunas oportunidades. Sin embargo, pues no podemos dejar pasar para alto la ambigüedad de las pretensiones y como no hay otra prueba adicional a lo que acabo de relacionar, no se puede reconocer ya que se hace en forma genérica sin indicar cuáles fueron y en qué momento se causaron, pues son las razones por las cuales ha de negarse la súplica de la demanda por estos conceptos. Aunado al hecho de que en repetidas oportunidades la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que la prueba para demostrar el trabajo suplementario debe ser de una definitiva claridad y precisión, ya que no es dable al juzgador hacer cálculos o suposiciones. La prueba para demostrar el trabajo suplementario debe ser de una definitiva claridad y precisión y no les dable hacer cálculos o suposiciones para deducir el número probable de horas extras, lo dijo la Corte Suprema de Justicia en una sentencia desde el año 1949, concretamente el 2 de marzo, y lo sostuvo en unas sentencias posteriores que se mantienen actualmente vigentes. Hay otras sentencias ya más recientes del año 2018, la SL 5159, que se dictó entre el radicado 68.303 de fecha 14 de noviembre del 2018, dijo la Corte Suprema de Justicia, con ponencia de la doctora Clara Cecilia Dueñas Quevedo. No es posible, sin embargo, como lo plantea, que deba ser tenida en cuenta el patrón de horas extras y contabilizar por todo el tiempo del servicio el número máximo de horas permitidas por la ley, pues no se trata de una presunción, sino que ello debe ser resultado de la demostración de una a una. Cierro comillas. Más reciente también hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. No, más reciente no, del año 2017 concretamente, donde con una ponencia del doctor Fernando Castillo Cadena, en la sentencia SL 8675, dijo, en lo relativo a la demostración de horas extras dominicales y festivos, se ha desarrollado jurisprudencialmente las siguientes presupuestos o condiciones que se asumen como necesarias. 1. Debe encontrarse plenamente acreditada la permanencia del trabajador en su labor durante las horas que excedan la jornada pactada o la legal. 2. La cantidad de horas extras laboradas debe ser determinada con exactitud.
En la fecha de su causación, pues no les dable fallador establecerlas con base en suposiciones o conjeturas. 3. En el radicado número 47.138, las horas extras deben ser, o por lo menos consentidas tácitamente por el empleador, y en ese sentido, dijo, como cuarto, las horas extras de permanencia en el trabajo deben estar dedicadas, valga la redundancia, al trabajo y no a cualquier otro tipo de actividades. Cierro comillas. Por ende, con esta argumentación, pues el tema de las horas extras reclamadas ha de ser de carácter absolutorio. Vamos a concretar entonces la sentencia, tenida en cuenta pues las consideraciones anteriores y en el hecho de tener por factor salarial esos dos conceptos ya ampliamente decantados precedentemente. Debe asumir entonces el pago de los siguientes valores la sociedad demandada. En el tema de las cesantías, pues se debe reajustar la liquidación de las cesantías del año 2017, teniendo en cuenta los 500.000 pesos que se le pagaban por concepto de auxilio de alimentación. Tiene derecho entonces a unas cesantías adicionales a las pagadas de 495.833 pesos. Para el año 2018 tiene derecho entonces a unas cesantías por 1 millón de pesos. Para el año 2019 tiene derecho a unas cesantías de 463.000 pesos, 463.888 pesos. En total debe recibir 1.959.721 pesos. En el tema de los intereses de las cesantías, pues también deben ser reajustados teniendo en cuenta las cesantías concedidas. Las cesantías causadas en el año 2017 generaron unos intereses de 59.004 pesos. Las causadas en el año 2018 tienen derecho a una causación, a unos intereses de 120.000 pesos. Y las causadas en el año 2019 tienen derecho a unos intereses, a una cesantía a unos intereses sobre las cesantías de 25.823 pesos. En total, entonces, tiene derecho a recibir por intereses sobre la cesantía 204.827 pesos. En el tema de prima de servicios, pues también se hace necesario reliquidarla teniendo en cuenta los valores constitutivos de salario, y entonces la prima de servicios desde el año 2017 asciende a 495.833 pesos, las del año 2018 a 1 millón de pesos y la fracción del año 2019 a 463.888 pesos. En total debe recibir la suma de 1.959.721 pesos. Como también debe compensarse las vacaciones con el último salario, pues tiene derecho a una compensación en dinero del disfrute de las vacaciones por 1.227.777 pesos. Hasta ahí en el tema pues de los derechos mínimos. Bien, el tema de las indemnizaciones. También se reclama la indemnización por la no consignación de las cesantías a un fondo. Reclama el actor el pago de esta indemnización por la no consignación en forma completa de sus cesantías en el fondo de pensiones. Según las voces del numeral tercero del artículo 99 de la Ley 50 del 90, el empleador que incumple el plazo señalado para la consignación de cesantías debe pagar un día de salario por cada año de retardo. Debe pagar un día de salario por cada día de retardo. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha mantenido vigente la tesis de que esta indemnización procede cuando no se ha consignado en su totalidad esta prestación social. Hay una sentencia, la SL 8216 del 2016, que se dictó dentro del radicado 47.048 con ponencia de la autora Clara Cecilia Dueñas Quevedo. Trajo también como referencia otra sentencia de la misma Corte Suprema de Justicia, la SL 403 del 2013, y clarificó que, abro comillas, dijo la Corte, la sanción moratoria se causa tanto por la falta de consignación completa del valor de auxilio de cesantías como por su aporte deficiente o parcial.
cierro comillas, puntos suspensivos. Más adelante dijo, abro comillas, es claro que la norma ordena la consignación del valor de las cesantías correspondientes a 31 de diciembre de cada año antes del 14 de febrero del año siguiente. Si a esa fecha solo se efectúa un pago parcial, no se está entendiendo el plazo legal, no se está atendiendo el plazo legal, pues es bien sabido que el pago parcial no extingue la obligación. Por lo tanto, esta sala se aparta de la interpretación del adwen que conlleva la exclusión de la aplicación de los efectos contenidos en el numeral tercero del artículo 99 de la Ley 50 del año 1990 para el caso de la consignación deficitaria de cesantías. En esta dirección se ha de decir que la consecuencia contenida en el numeral tercero del artículo 99 de la Ley 50 del 90 está prevista tanto para el pago parcial como para el no pago. Frente a las cesantías del año 2017, el término vencía el 14 de febrero del 2018. En este sentido, corresponde reconocer la cantidad de 6 millones de pesos consistentes en un día de salario vigente para el año 2017, que es pues el valor que se toma de reconocerle adicionalmente la suma de 500.000 pesos por la suma que va por el tiempo que va del 15 de febrero del 2018 al 14 de febrero del 2019. Con respecto a las cesantías del año 2018, su consignación debían efectuarse el 14 de febrero del 2019. Por lo tanto, corresponde reconocer un día de salario, del salario vigente para el año 2018, calculado sobre 1 millón de pesos, que es el valor de los dos conceptos tenidos como factor salarial, pero solo va del 15 de febrero hasta el 17 de junio del 2019, porque a partir de ahí no corresponde indemnización por la no consignación de las cesantías, sino la indemnización moratoria, como lo dijo también la Corte Suprema de Justicia en una providencia. Entonces, por ese lapso tiene derecho a 4.100.000 pesos. En total tiene derecho a 10.100.000 pesos por concepto de indemnización por el no pago completo de las CES, por la no consignación completa de las cesantías de Bonfante. Frente a la moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. La parte actora pretende el pago de esta indemnización, considera que no hubo pago completo de su salario y prestaciones sociales en tiempo. A folio 128 está la liquidación final por la suma de 6.073.767 pesos, la cual fue pagada el 21 de junio del 2019 según un cheque del Banco de Colombia que aparece a folio 129. La Corte Suprema de Justicia también ha sostenido, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, que no es de aplicación automática tal sanción. Enseña recientemente que la buena o la mala fe del empleador no está ni se refleja en el mayor o menor valor de lo que se debe, sino en la conducta que asume el empleador en su condición de deudor obligado. Por eso ha considerado la Corte que para la recta aplicación de la sanción moratoria, los operadores judiciales, tanto los individuales como los colectivos, para aplicar la sanción moratoria deben entonces, ante todo, verificar la conducta asumida por el empleador que no satisface a la extinción del vínculo laboral, las obligaciones a su cargo, valoración que debe hacerse desde luego por los medios probatorios específicos de cada caso que se examina. Sin embargo, pues la parte demandada le corresponde desvirtuar esta mala fe que se presume en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Y pues el argumento que trajo la parte demandada en este caso es que fuera para mejorar la condición del trabajador, por eso decidió concederle un auxilio de alimentación y posteriormente de rodamiento. Sin embargo, pues esta posición no quedó debidamente demostrada en el proceso. Si bien es cierto, el testigo Urián Medina Bejarano pues admite que efectivamente esos pactos están considerados en los contratos de trabajo, pues esto no es constitutiva o justificación suficiente para desvirtuar
esta mala que se presume en los términos del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Toda vez que aquí, concretamente para el caso que nos interesa, se estableció que efectivamente pues, no hubo justificación para quitarle factor salarial a esos valores reconocidos, por lo tanto debe asumir la indemnización establecida en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo por el no pago completo de las prestaciones sociales, entendiéndose pues por ellas cesantías, prima de servicios. Es decir, debe asumir la suma de 33.333 pesos diarios desde el 18 de junio del 2019 y hasta por 24 meses. Y a partir del mes 25 debe pagar los intereses moratorios a la tasa máxima certificada para los créditos de libre asignación por la Superintendencia Financiera. Y estos valores deben entonces cubrirse hasta el día en que se haga efectivo el pago de las cesantías, intereses a las cesantías y prima de servicios. También se pide aportes adicionales al sistema de seguridad social. Acreditado está pues que los aportes se hacían al Fondo de Pensiones Protección Social Anónima. Era el fondo que se encontraba afiliado durante el tiempo que prestó los servicios. El artículo 19 de la Ley 100 del año 1993 habla de la obligatoriedad de las cotizaciones. Esta norma establece que durante la vigencia de la relación laboral deberá efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del Sistema General de Pensiones por parte de los afiliados y empleadores. Teniendo en cuenta que se debe reconocer este aporte, se condena a la parte demandada a realizar el pago de los aportes desde el 4 de enero al 31 de diciembre del 2017, teniendo en cuenta como ingreso base de liquidación el valor de 500.000 pesos mensuales a partir del 4 de enero del año 2017 y hasta diciembre del 2017, porque a partir del 1 de enero del 2018 hasta el 17 de junio del 2019 debe cubrir los aportes adicionales, teniendo en cuenta como base el salario de 1 millón de pesos adicionales. Ahora debe reconocer los intereses de mora que establezca el Fondo de Pensiones. Ahora, la misma Ley 100 de 1993 establece que si el empleador no hace los descuentos al sistema de seguridad social de los salarios del trabajador para hacer los aportes, pues debe asumir la totalidad del pago de esos aportes. Ahora falta por resolver el tema de la terminación sin justa causa. Está claro, lo sostuvo en su teoría el caso de la parte demandada y también lo deduzco de los documentos allegados, que ya se le reconoció una indemnización por terminación sin justa causa. Entonces, como no se le tuvo en cuenta para liquidar esta indemnización el factor salarial aquí reconocido, pues es necesario entonces adicionar esta indemnización y tiene derecho entonces a recibir adicional a la indemnización pagada la suma de 1.966.647 pesos y así lo indicaré en la parte resolutiva. En el tema de excepciones, propone las excepciones de cobro de lo no debido, prescripción. Debo indicar entonces que en el tema de la prescripción, pues no se dan los elementos fácticos para declararla aprobada, toda vez que el término de 3 años para reclamar el derecho conforme al artículo 151 del Código Procesal de Trabajo de la Seguridad Social, pues no transcurrió. Se hizo exigir la obligación al momento de la terminación del contrato de trabajo, que fue el 17 de junio del 2019, y la demanda se presentó el 3 de septiembre del mismo año, conforme al acta individual de reparto vista folio 57. Por esa razón no alcanza prosperidad ni total ni parcial esta excepción de prescripción. Ahora, todas las razones expuestas a lo largo de esta providencia para darle carácter de factor salarial a los dos valores reconocidos mensualmente y que generó la liquidación de las prestaciones sociales y las indemnizaciones, pues obviamente sirven también de sustento argumentativo para declarar no probadas las demás excepciones propuestas.
Costas. Debe asumirla la parte que pierde el proceso, conforme lo indique el artículo 365 del Código General del Proceso. En este caso fue la parte demandada. Se ordena que por secretaría se liquide las costas procesales y se incluya en el acto de la liquidación la cantidad de 1.200.000 pesos por concepto de agencias en derecho, que deben ser obviamente a favor del demandante. Decisión. El mérito lo expuesto el juzgado 30 laboral del circuito de Bogotá, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declárese que entre la demandada como empleadora, Takami Sociedad Anónima, y el señor Gildo Antonio Rociano Estrada, identificado con la cédula de ciudadanía número 72.008.952 de Barranquilla, como trabajador, existió un contrato de trabajo a término indefinido sin solución de continuidad del 4 de enero del 2017 y terminado sin justa causa el 17 de junio del 2019 por parte del empleador, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo, declárese ineficaz los parágrafos segundo y tercero de la cláusula sexta del contrato de trabajo. Tercero, condénese a la demandada sociedad Takami, Sociedad Anónima, a reconocer y pagar al señor Gildo Antonio Rociano Estrada las siguientes cantidades y conceptos. A. 1.959.721 pesos por cesantías. B. 204.827 pesos por intereses a las cesantías. C. 1.959.721 pesos por prima de servicios. D. 1.227.777 pesos por compensación de las vacaciones. E. 10.100.000 pesos por indemnización, numeral tercero, artículo 99 de la Ley 50 de 1990. F. 1.966.647 por indemnización, artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. G. 33.333 pesos diarios a partir del 18 de junio del año 2019 y por 24 meses. Y a partir del mes 25, a pagar los intereses moratorios asignados a los créditos de libre asignación a la tasa máxima asignada o a la tasa máxima certificada por la Superintendencia Financiera, artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. H. A pagar los aportes al sistema de seguridad social en pensiones desde el 4 de enero al 31 de diciembre del 2017, teniendo en cuenta el ingreso base de liquidación por valor adicional de 500.000 pesos mensuales, y a partir del 1 de enero del 2018 al 17 de junio del 2019, con un ingreso base de liquidación de 1 millón de pesos mensuales, más los intereses de mora que establezca la administradora del Fondo de Pensiones y Cesantías Protección Sociedad Anónima. Cuarto, absuélvase a la demandada Takami, Sociedad Anónima, de las demás pretensiones incoadas en su contra, conforme a lo expuesto en la parte motiva. Quinto, condénense en costas a la parte demandada, liquídense por secretaría, inclúyase por concepto de agencias en derecho la cantidad de 1.200.000 pesos que deberá pagar a la parte demandante. La decisión que acabo de tomar la notifico en estrados. Gracias, señor juez. Como apoderado de la parte demandada, me permito interponer recurso de apelación en contra de todas y cada una de las condenas proferidas por el juzgado 30 laboral del circuito, y de igual manera, si así lo estima conveniente, señor juez, fundamentaré dicho recurso. Permítame, doctor, antes de sustentar el recurso, escucho a la apoderada judicial de la parte demandante. ¿Alguna manifestación, doctora Arisa? No interpongo recurso. Bueno, ahora sí, doctor, tiene la palabra para que sustente su recurso. Gracias. Como ya lo dije, interpongo el recurso de apelación en contra de la sentencia proferida por el juzgado 30 laboral del circuito de Bogotá, en contra de todas y cada una de las condenas a las que fue sometida mi representada, y lo fundamento de la siguiente manera. Tal y como quedó plenamente expreso del escrito de contestación de demanda, y así como se aportó dentro del mismo, es claro que las sumas reconocidas en vigencia de la relación laboral, como fue el auxilio de alimentación y rodamiento, que quedaban expresos dentro del escrito de contrato de trabajo que firmó el hoy demandante con mi representada con fecha de
me han ganado, lo pongo en lo manifestado, teniendo en cuenta que la jurisprudencia es relativamente. Doctor, no le estoy escuchando. 4 de enero del 2017 al 17 de junio del 2019, se dejó claramente expresas dichas cláusulas la remuneración que el hoy demandante tendría a favor de mi representada y en las cuales también de igual manera en la cláusula sexta existirían las sumas no constitutivas de salario, tanto en el parágrafo 1 y 2 como eran el subsidio de alimentación y subsidio de rodamiento. En este aspecto, me permito apartarme plenamente de lo sustentado por el despacho en cuanto a que en ningún momento se justificó dichos pagos o emolumentos para que se hicieran parte del factor salarial, como así lo expresó dentro de su sentencia el juzgador de primera instancia, y de lo cual solicito al Tribunal Superior Sala Laboral se revoque plenamente dicha decisión. Claro está que dentro del interrogatorio de parte, y así respetuosamente lo desconoce, vuelvo y reitero, el juzgador, el representante legal de la misma informó que efectivamente en el caso del auxilio de rodamiento, pues era para que el trabajador, y con motivo del cargo que ostentaba de manejo y confianza, pudiera transportarse para el desarrollo de sus labores. Si bien era cierto, era ocasional el trabajo que tuviera que desplegarse de parte de donde cumplía sus funciones, no era menos cierto que el señor juez pues tenía que desplazarse y señores magistrados tenía que desplazarse a su sitio de trabajo, por lo cual la compañía de muy buena fe pues reconocía ese auxilio de rodamiento, es decir, que sí estaba plenamente justificado y quedaba demostrado, y así lo manifestó el representante legal de la compañía cuando se le hace esta pregunta. Lo que quiere decir que efectivamente se dan los presupuestos del artículo 28 del Código Sustantivo de Trabajo, modificado por el artículo 15 de la Ley 50 del 90, teniendo en cuenta que esto no retribuye el servicio ni enriquece el patrimonio, sino es entregado para desempeñar a cabalidad sus funciones. De igual manera, me aparto de la tesis del juzgador de primera instancia, en la cual dice que no se demostró el hecho del auxilio de alimentación, contrario a la visión que yo veo en cuanto al testimonio que rinde el señor Julián Medina. Es claro que efectivamente el objeto social de mi representada pues es el tratamiento de alimentos, porque es una cadena de restaurantes a la cual, como él mismo lo dijo, se le reconocía a los trabajadores porque no podían tener pues acceso a la comida o a la fabricación que se hacía por unas disposiciones de un tercero, como era el caso, y él así lo dejó plenamente, el INVIMA, donde pues por temas de sanidad y presupuestos de salud no se podía dar dicha situación. Qué más buena fe y qué mejor claro, y perdóneme, utilizo este dicho, que en casa de herrero cuchillo de palo, pues a los funcionarios que prestan el servicio para mi representada, pues no se les diera un auxilio de alimentación para el mejoramiento de sus funciones y de las condiciones que la empresa quería darle, y en el caso preciso a la del demandante, señor Gildo Antonio Rociano Estrada. Es decir, que efectivamente sí quedó plenamente justificado que efectivamente pues estos auxilios era de alguna forma una forma de retribuir esa ayuda que se le quisiera dar de manera desinteresada por parte de mi representada. Vuelvo y reitero, me aparto de la tesis y de lo que fundamenta muy bien especificado el señor juez respecto a las tesis que existen dentro de la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, pero se aparta este suscrito togado respecto a que evidentemente cuando saca a relucir estas sentencias es porque no hay una justificación. Contrario a esto, dentro del proceso sí se justificó porque se daba. Ahora bien, de igual manera,
la buena, la buena fe con la que se pretenden cancelarle esos emolumentos al hoy demandante, pues también tengo que apartarme de esto, porque buena fe fue la que existió respecto a mi compañía. Mala fe si hubiese habido algún tipo de reclamación respecto del demandante a los emolumentos que no se le estaban cancelando y se hubiera hecho el de la vista gorda o no le hubiera puesto atención respecto a esto. Tenemos en cuenta, vuelvo y reitero, tanto lo presenté en los alegatos, como se lo dije al testigo, se lo solicité, lo informara, y en este mismo momento en mi apelación, si había existido algún tipo de reclamación o inconformismo por parte del demandante respecto a los emolumentos que tenía o ignoraba acerca de esta situación. Señores magistrados del tribunal, se debe mirar con lupa que evidentemente el señor sí tenía conocimiento del contrato de trabajo, las formas, la estructura de este, las condiciones, y nunca presentó reclamación alguna, sino esperó a interponer acciones legales ante mi representada ante la jurisdicción laboral para decir que existía un inconformismo y que no sabía que era un personal de manejo y confianza y que no sabía cómo estaba taxativo el contrato de trabajo que había suscrito con la empresa Takami. Es decir, que hubo un desconocimiento pleno de la buena fe con la que mi representada sí tuvo la relación laboral con el hoy demandante. En ese orden de ideas, creo que queda plenamente demostrado que efectivamente al señor se le retribuyó de una manera desinteresada y se le daban esos auxilios para un mejoramiento y unas buenas condiciones, tanto del transporte de su casa a cumplir su labor a la compañía, darle un subsidio de alimentación que desafortunadamente no se le podía dar de lo que fabricaba mi representada, por lo ya sustentado por el señor Julián Medina, un par que existía dentro de la compañía, es decir, un testigo con plena validez, con total conocimiento acerca de esas condiciones que se le requerían de todos y cada uno de los trabajadores. Es decir, que vuelvo y digo, a contrario senso y con todo respeto, me aparto de la visión con la que el juzgado mira el testimonio del señor Julián Medina y que con esos atenuantes condena a mi representada a decir que así sea parte de un factor, que esto hacía parte del factor salarial, tanto del auxilio de alimentación como del auxilio de rodamiento. En ese orden de ideas, respetuosamente, vuelvo y reitero, solicito se absuelva de todas y cada una de las condenas a las cuales fue sujeta mi representada por el juzgador de primera instancia y señores magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, desde ya solicito que se revoque plenamente todas y cada una de estas a las que fue objeto mi representada. En ese orden de ideas, señor juez, dejo presentados mi recurso de apelación para que el expediente sea enviado ante el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral. Muchas gracias. Bueno, el recurso de apelación oportunamente interpuesto y que fue debidamente sustentado en audiencia por el apoderado judicial de la parte demandante, perdón, del apoderado judicial de la parte demandada, es procedente, lo consagra el artículo 66 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Permítame silencio el micrófono, los micrófonos, porque hay un micrófono abierto y se me está filtrando un sonido, entonces no queda clara la intervención. Venía diciendo entonces que por haber sido debidamente sustentado en audiencia el recurso de apelación oportunamente formulado por el apoderado judicial de la sociedad demandada es procedente en las voces del artículo 66 del Código Sustantivo del Trabajo. Por esta razón lo conceden el efecto suspensivo. Ordenamos entonces que por secretaría se envíen estas diligencias inmediatamente al Honorable Tribunal Superior de Bogotá en su sala laboral para que resuelva lo que en derecho corresponda. Igualmente vamos a ordenar la elaboración de un acta, la cual debe contener la parte resolutiva, debe contener el recurso de apelación y su concesión. Una vez que ya contenga la firma digital, el acta se enviará acá a los correos que cada uno de los intervinientes dejó consignada en su intervención. De esta manera termina esta audiencia y termina la primera instancia, hoy 9 de septiembre del año 2020, siendo las 5:26 de la tarde. Solo me resta desear al señor demandante, doctora y doctor, que tenga un resto de día muy agradable. Doctor, ¿me está pidiendo el uso de la palabra, doctor? Sí, gracias, señor juez. Si bien señaló
dentro de lo que acaba de manifestar, el acta, ¿a qué momento la podríamos obtener, doctor? Eso con el fin de tener con precisión los emolumentos a los que ha sido condenada mi representada. Qué pena con usted. E inmediatamente que se contenga la firma electrónica de este servidor judicial y la secretaria del despacho, por secretaría se les envía los correos. Y espero que para mañana esté lista esa acta. Muchas gracias, señor juez, muy amable. Ahora sí que tengan feliz tarde. Voy a terminar la grabación. Doctor, muchas gracias. Muy amable. Gracias, buena tarde. Gracias, doctor, buena tarde. A partir de este momento voy a detener la grabación.